estos últimos domingos hemos estado compartiendo con respecto de la duda. Y hemos tenido oportunidad de ver algunos párrafos que tienen que ver con ese tema. Entonces, quisiera yo que nos vayamos a Marcos capítulo 5. Y bueno, aunque el tema efectivamente de hoy no es precisamente la duda, pues tiene que ver, lo que vamos a ver es una consecuencia de la duda. Ok, estamos entonces en Marcos capítulo 5, el párrafo 21 al 23. Esto sucedió después de que Jesús liberó a aquel endemoniado gadareno. Seguramente lo podrán recordar. Gadareno, de la región de Gadara. Así se le conoce como el endemoniado gadareno. Entonces, acababa de suceder eso, y aquí en el párrafo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Es importante que comprendamos nosotros que Jesús no era un solitario, y por eso es que nosotros tampoco debemos de ser solitarios. Es importante la comunión de unos con otros. Si en cuanto a la sociedad o a las naciones es importante tener relaciones cordiales con los vecinos, con las naciones que nos rodean, cuánto más nosotros en lo personal necesitamos de las relaciones personales. Jesucristo no era un ermitaño. Jesucristo siempre estaba rodeado de multitudes, aunque ciertamente Él se retiraba para poder tener comunión con el Padre, de la misma manera que nosotros podemos hacer cada día para apartarnos un momento y estar delante del Señor, delante de nuestro Dios. Pero eso no quiere decir que procuremos o evitemos la comunión, el convivio, la cercanía con las personas que están cerca. Entonces muchas veces nos pasa, y a veces somos culpables de que vivimos, por ejemplo, en un vecindario y pasan años y no tenemos comunión con nuestros vecinos. Simplemente procuramos ser respetuosos de sus derechos, de sus banquetas, de su ámbito, y simplemente nos abstenemos por no molestar. Pero muchas veces eso nos aísla y eso nos impide tener la bendición de disfrutar la comunión. Es una bendición que podamos disfrutar la comunión. Gracias a Dios, aquí tenemos entre nosotros a Ofe, que es nuestra vecina, y le doy muchas gracias a Dios de que estás con nosotros, de que estás con nosotros hoy. Y bueno, pues ha sido una relación que hemos ido poquito a poco fortaleciendo, y ha sido de mucha bendición. Ella vive enfrente, 2 casas hacia la derecha, y es muy lindo que podamos compartir este tiempo y esta presencia de Dios con ella, ¿no? Como representativa de nuestros vecinos, ¿no? Hay otros vecinos con los que hemos estado platicando, pero que no nos acompañan aquí, pero nos acompañan en alguna otra actividad. Entonces ha sido de bendición, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos siempre cerca de la gente. No quiere decir que no tengamos vida privada, vida íntima, sino que quiere decir que no evitemos la comunión con los demás, ¿sí? No seamos huraños. Jesucristo no era huraño. Bueno, entonces dice, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Hace un momento en la clase estaba comentando Samuel de que Jesús no tenía amplificador para predicar, pero muchas veces el mar, la posición que él guardaba, se ponía en una barca, y entonces pues el propio ambiente de la costa le favorecía el poder hablar, y el puro impulso del aire del mar hacia la tierra, hacia el continente, pues eso muchas veces proyectaba su palabra hasta lugares más distantes, ¿no? Entonces hablaba a multitudes, y la gente no decía ¿qué dijo? Lo oían bien.
Muchas veces nosotros con nuestras equipos de sonido y todo estamos, ¿qué dijo? ¿Qué? No, Jesús no tenía ese problema. Él hablaba y la gente lo oía. Entonces, bueno, estábamos aquí, dice, vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Se acuerdan ustedes? Jesucristo nació en una familia judía y fue instruido en la ley. Tanto fue su interés por las cuestiones de Dios que a los 12 años él se le desmarcó a sus papás y se puso a platicar con los doctores de la ley. De tal suerte que cuando sus papás se dieron cuenta de que él no estaba, todavía ya había pasado un día de que ellos se habían agarrado y se habían regresado a su tierra, y entonces se dieron cuenta de que no estaba Jesús. Y yo imagino que había ese ambiente de familia con las demás familias, con las demás grupos que acompañaron todo ese evento, y entonces habían ido a la fiesta de la que ellos acostumbraban, y entonces resulta que después de un día de estar de camino se dieron cuenta que no estaba Jesús. Entonces imagínate que tú llegas a tu casa y te tardas un día en acordarte, ¿dónde está mi hijo? Oye, ¿dónde dejé a mi hijo? A mí me pasó una vez, me confieso, dejé a David. Tenía yo que pasar por él a la escuela y llego a mi casa bien campante. Hola, ¿cómo estás, mi amor? No sé qué. Le digo a mi esposa, ¿y David? ¡Ay, David! Me tuve que regresar por él a la escuela, se me había olvidado. Cuando llegué, pobrecito, estaba aburridísimo ahí esperándome. Gracias a Dios, no pasó nada. Un día, a mí me dejaron en el kinder, llegó mi papá a las 8 de la noche, ¿y dónde está él? ¡Wow! ¿Tú fuiste? No, nada. Y ya cuando era caliente, yo estaba acostada. ¡Qué barbaridad! Gracias a Dios había una familia con hijos y ahí está. Híjole, qué barbaridad. Imagínate que llegan y ya estás en prepa, ¿no? Bueno, entonces, resulta que él era judío, nació en una familia judía. Entonces dice, vino uno de los principales de la sinagoga. Entonces, bueno, era gente que conocía a Jesús. Era gente que tenía ese antecedente de la familia de Jesús, pero que también tenía el conocimiento de que Jesús estaba revolucionando su tiempo. Y entonces, a pesar de ser un principal de la sinagoga, que era la gente pues señalada para poder instruir al pueblo en la doctrina de la ley y las tradiciones y todo eso, pues ese hombre se enfrentaba a una grave necesidad. Y entonces, ante la presencia de Jesús, él hizo a un lado toda todo ese protocolo que podría haber seguido por ser uno de los principales. Lo dejó a un lado la religiosidad, porque seguramente pues los de su tiempo, ustedes saben, y Jesús lo narra en la palabra, de que fariseos y saduceos y los doctores y los escribas, todo el mundo siempre estaba en contra de Jesús, porque Jesús vino a transformar, vino a trastornar todo su mundo. Ellos estaban impuestos a normas, a reglas, así debe de ser, 1, 2, 3, 4. Pero cuando llegó Jesucristo dice, no, de lo que se trata es de amor, no se trata de reglas y de mandamientos, ¿no? Y entonces, bueno, ya después al final de su vida él se constituyó en sacrificio para terminar con toda esa era que había sido establecida a través de la ley de los sacrificios para poder estar cerca del Señor, para poder cubrir los pecados, todo eso. Jesús dijo, no, yo me ofrezco, ya. Ahí muere, ahí ya, hasta ahí quedó toda esa era de religiosidad. Entonces, viene este hombre ciertamente haciendo un esfuerzo, porque iba en contra de su sociedad. ¿Qué iba a decir su compañero de cargo? ¿Qué iba a decir? Oye, y aquí ya se fue a ver a Jesús, ¿no? Pues haciendo a un lado todo eso, continuó leyendo, uno de los principales en la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. O sea, yo no sé, pero cuando algo le pasa a nuestros hijos, nosotros no limitamos en absoluto ninguna acción.
Yo me acuerdo que una vez me habló David, que estaba en su escuela, creo que estabas en secundaria, y me habló por teléfono, había yo llegado temprano a la oficina, me dijo, oye papá, ¿puedes venir por mí? Me fracturé mi mano. Dijo, pues más rápido que a prisa, ¿no? O sea, rápido. ¿Y a dónde vamos? Pues en la inquietud, pues vámonos al hospital que yo conozco, ¿no? El hospital donde recurrían mis padres. Vámonos a Médica Sur, órale. Y a Médica Sur a que le arreglaran su mano, pues sí, lo tuvieron que anestesiar para acomodarle su hueso y ya, gracias a Dios, todo estuvo bien, pero uno, ante una necesidad de un hijo, uno se para de cabeza. Uno hace lo que sea necesario. Entonces, en este caso, Jairo estaba así y le rogaba mucho, se postró a sus pies. Miren, para un principal, para un hombre, imagínense, en el ámbito secular, viene el señor gobernador y se arrodilla delante del agricultor. ¿Sí? O sea, esa proporción, el hombre religioso, ¿sí? El que tiene el reconocimiento de la crema innata de la sociedad, pero tiene una necesidad. Y entonces viene y se postra delante del único que puede resolver esa necesidad. Qué bueno que no se fue a arrodillar a un ídolo. Qué bueno que se fue a arrodillar a los pies de Jesucristo. Y entonces dice, llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Dice, fíjense, noten cómo dice, le rogaba mucho. O sea, no fue, maestro, ¿podrías ir a mi casa? O sea, no, fue un ruego, un algo más profundo, más intenso. Por favor, Señor, por favor, ven a mi casa. Por favor, Señor. Y ya me imagino los demás ahí, distrayendo, ¿no? Al Señor. Pues digo, él tenía esa necesidad y esa es la necesidad que nos narra la Escritura. Pero pues la gente lo buscaba porque Jesús sanaba a todos. Entonces seguramente habría quien le estuviera diciendo, ¿sabes qué? Hazte para allá, o sea, no te metas, ¿no? Haz la fila para que te toque tu turno. Pero este hombre entró con esa necesidad y rogaba mucho. Entonces, continuamos en el verso 24. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Ahora, qué bueno que Jesús no le dijo, pues haz cita con mi secretario, ¿verdad? Qué bueno que Él nos demuestra esa voluntad de bendecirnos. Por eso es que cuando tenemos alguna aflicción, primero que otra cosa tenemos que recurrir al Señor. No es malo que le hablemos al doctor o que le hablemos al amigo o al pariente. Tenemos que recurrir al Señor. Y entonces dice, iba una gran multitud y le apretaban. O sea, ¿alguna vez has tenido prisa? Y que vas caminando y ahí va, pum, el bloque de gente. Me imagino en el metro, ¿no? Ahí vas en el metro, tú tienes prisa, pero hay 30,000 gentes adelante de ti y te tienes que esperar a que caminen. Y donde uno se detenga para amarrarse el zapato o para lo que quiera, ya detuvo a los otros 29,999. Y entonces tú te tienes que esperar, pero traes prisa. Entonces como que surge una cierta ansiedad. Y entonces, bueno, iba la gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y aquí, bueno, podríamos considerar, pues, testimonios, ¿no? O sea, mi hermana, cuando padeció cáncer, tenía un seguro de 4 millones de pesos, de 3 millones de pesos, un seguro médico de 3 millones de pesos. Estuvo hospitalizada, le estuvieron haciendo cantidad de cosas, le metieron un catéter para irrigar la zona donde tenía el cáncer, aquí en el cerebro. Y bueno, fue un ejercicio clínico, creo yo, de mucho
no, de muy amplio espectro. O sea, fue un trabajo que hicieron estas gentes muy especializado, muy bien dirigido, lo que fuera, gente muy capaz. Pero cada tratamiento costaba 20, 30 mil, 40 mil, así. La cosa es que hubo un momento en el que los médicos nos hablaron a los familiares y nos dijeron: su seguro está por expirar. Solo le quedan, por decir algo, 80 mil pesos. En cuestión de 3 días ya va usted a tener un saldo en contra de 150 mil o de 200 mil pesos. Usted nos dice qué hacemos. Entonces, bueno, pues las instrucciones fueron, ¿saben qué? Pues no podemos nosotros asumir un compromiso como ese. Entonces, por favor, ayúdennos a tenerla en las mejores condiciones para poderla trasladar a otro hospital. Un hospital en donde ella tenía también servicio médico y que de ninguna manera iba a costarle esas cantidades. Bueno, entonces pues así lo hicieron. La trasladaron a otro hospital, pero ya para ese entonces 3 millones de pesos. Ya, así, rápido. Y entonces cuando dice aquí que había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, yo entiendo perfectamente de qué se trataba, ¿no? O sea, cuando tú tienes una necesidad, tú le entras. Y si te dicen 100, los gastas. Y si te dicen 200, los gastas. ¿Por qué? Porque tienes una necesidad. Y muchas veces la gente lo hace aún sin tener la provisión. Se endeudan, venden todo lo que tienen, piden prestado por aquí, piden prestado por allá con tal de resolver la necesidad. Bueno, esta señora había hecho todo eso. Dice, y nada había aprovechado. ¿Te imaginas? Haber gastado todo tu dinero, haber hecho todo lo que se pudiera humanamente hablando hacer para poder resolver su necesidad, y resulta que nada había aprovechado, y dice, antes le iba peor. O sea que era una situación muy desgastante la de esta señora. Pero ¿qué crees? Que la hija de Jairo se estaba muriendo. Y entonces hay un conflicto de intereses ahí. O sea, va Jesús con muy buena voluntad para orar, para bendecir, para sanar. Porque yo creo que no iba nada más de paseo. Él iba a sanar a la hija de Jairo. Y en el camino se le junta tanta gente y de repente por ahí se cuela una mujer con esta necesidad. Entonces hay un conflicto de intereses. Jairo quería que llevara a Jesús a su casa rápido. Su hija se estaba muriendo, pero esta mujer llevaba 12 años con ese azote, con ese problema. Bueno, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y bueno, podemos pensar en todas las características y condiciones en las que tenía esta señora por su enfermedad de tanto tiempo. Decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y bueno, aquí estamos hablando de fe. Estamos hablando de alguien que tiene una fe determinante. De la misma manera como Jairo hizo a un lado todas las cosas para postrarse delante de Jesús, esta señora se abrió paso entre la multitud. Sí. Sí, o sea, era una enfermedad que la tenía totalmente aislada, marginada. Entonces, bueno, haciendo un gran esfuerzo, siento yo, se acercó a Jesús, si tan solo tocares su manto, seré salva. Y la palabra dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Enseguida de qué? Enseguida de que alcanzó a tocar el manto. ¿Sí? Ahora, no dice aquí que alcanzó a tocar las mallas de Jesús, el manto. O sea, es una prenda de ropa que va suelta, que no va pegada a la persona, va suelta, es una capa. Y entonces, fíjense lo que pasó.
Dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, ¿se imaginan la experiencia? O sea, qué gozo, qué alegría, ¿no? Como para ponerse a dar de brincos de felicidad, pero con todo con toda esa opresión de la sociedad por haber sido considerada inmunda y todo eso, estaba tratando de escabullirse así como pasar desapercibida, pero ya había conseguido su beneficio. Entonces dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, cuando Jesús se volteó, que dice, sabiendo que de él había salido el poder, ¿sí? Había salido poder. O sea, estamos hablando de un evento sobrenatural por completo. Jesús acostumbraba sanar a todos los que le llevaban. Pues esta alcanzó el borde del manto y salió la virtud, salió el poder, como una descarga. O sea, trato de explicarlo, ¿no? Como una descarga. Ahora, déjenme decirles, espiritualmente, cuando hay una ministración, cuando se ora por las personas, hay un desgaste en la vida del ministro. No necesariamente un desgaste para que se desmaye o tambalee, o sea, no. Pero sí hay un desgaste, hay una fatiga que sucede cuando está uno orando por las personas. Entonces, bueno, no se refiere a eso, no se refiere a un cierto desgaste por el toque que aquella dio a su manto, sino que Jesús sabe que de él salió poder. Pero no fue un poder que salió a través del manto, sino a través del Espíritu. El manto fue el puro pretexto, pero el canal del poder de Dios es el Espíritu. Y entonces él sintió en su espíritu que había salido poder de él. Y entonces dice, a ver, pues ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿No? Sus discípulos le dijeron, Señor, por favor. O sea, Jesús, agarra la onda. O sea, hay miles alrededor de ti. Y como dices, ¿quién me tocó? Pues viene marabunta alrededor de ti. ¿Cómo te explicas eso? Y entonces ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, estaba buscando, pudiéramos decir, escaneando, ¿no? A ver dónde él veía la señal del poder de Dios recibido, ¿no? Entonces la mujer, temiendo y temblando, acuérdense que tenía una condición de rechazo y de total ¿sí? Bueno, aislamiento, gracias. Entonces dice, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido. O sea, cuando Dios hace algo en tu vida, no puedes pasar desapercibido que Dios hizo algo. Eso se nota. No es un asentimiento mental, es una experiencia que impacta tu ser. Y por eso es tan importante que nosotros procuremos la presencia del Señor. En su presencia, dice, hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Entonces, ¿qué tipo de vida estamos buscando? ¿Estamos buscando un tipo de vida convencional? Que seamos nosotros alegrados por lo que el mundo nos ofrece, un viaje, un paseo, una fiesta, una buena comida. No digo que esté mal, qué bueno que lo podamos hacer, pero eso no satisface tu corazón. Lo que satisface nuestro corazón es la presencia de Dios y ese tiempo de comunión en donde el poder de Dios fluye
a tu vida. Y entonces marca una experiencia, un antes y después. Esta mujer llevaba 12 años enferma y sintió en su cuerpo cómo de inmediato se secó la fuente de su sangrado. O sea, no fue una cosa menor, fue una cosa de mucho impacto. Ella sintió que había recibido algo del Señor. Y entonces dice, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, al decir esto, que dijo toda la verdad, seguramente lo que tuvo que confesar es que se había venido a hurtadillas, porque tenían que estar aparte, no podían mezclarse entre la gente normal. Entonces ella, teniendo esa condición, había sido segregada por su condición. Entonces no podía, de acuerdo a la ley, involucrarse en las actividades del pueblo, tenía que estar apartada. Y aquí dice que había una multitud, entonces pues ni modo, con permiso, usted disculpe, pero con todo y su condición se fue escabullendo entre la gente hasta que llegó y alcanzó a tocar el manto de Jesús. Entonces pues al hacer todo eso, según la ley, pues todos los demás que fueron tocados cuando ella iba pasando quedaban inmundos también. Es como tú la traes, ¿no? Pues ya ella la traía y ya la traían todos. O sea, era una condición que le ponía en riesgo de su propia vida, porque la podían haber agarrado a pedradas por desobedecer el mandato. Entonces por eso dice, le contó toda la verdad. Señor, he estado inmunda por 12 años, pero oí que andabas por aquí y no pude dejar de acercarme. Y entonces, pues ya me imagino a la gente, ¡ay! Pasó junto a mí, ¡ay! Hijo, así, pues era inmunda. Ellos no sabían la razón de su azote. Entonces, ¡ay! No se me vaya a pegar, ¿no? A lo mejor cuando estaba hablando hasta se abrió la bolita, ya ven, ¿no? Cuando se abre la bolita de gente. Entonces dice, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, aquí tenemos dos cosas en común. Jairo, ¿qué hizo? Llegó y se postró delante de Jesús. Esta mujer, ¿qué hizo? Hoy se postró delante de Jesús. Jairo lo hizo por propia iniciativa. Esta mujer quería pasar desapercibida, pero el Señor no la dejó irse así nada más. ¿Qué problema tenía el Señor de dejarla ir así nada más? Pero la llamó y la identificó para testimonio a todos los demás, porque algo más grande que la ley y que las normas y que la religión estaba sucediendo entre ellos, y era necesario que se diera ese testimonio. Jesús no se limita a cartabones religiosos, a procedimientos, a modos, a estructuras. Él vino a traer libertad. Bueno, entonces, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Y le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Y entonces aquí vemos dos cosas: salvación y sanidad. O sea, si venimos delante del Señor, vamos a encontrar, primero que nada, salvación. O sea, ¿qué le importa más a Jesucristo de nuestra vida? ¿Nuestra salvación o nuestra sanidad? Nuestra salvación. O sea, porque en un momento dado, terrible momento puede ser de sufrir una enfermedad que esté incluso en condición de desahucio, es preferible la salvación. Si tuviéramos que ponerle en una balanza, yo prefiero la salvación que la sanidad. Lo bueno es que en Cristo tenemos salvación y sanidad. Una nota, cuando dice te hecho salva, ve en paz, se sana el corazón, está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Todo. Sí. Ocupándose de la necesidad total de la enfermedad. Así es. Pues sí, porque ir en paz pues es un asunto del corazón, de las emociones. Y entonces pues la sanidad sana pues ya se refiere a su cuerpo. Y como bien dice David, la salvación pues es a nivel espiritual. Entonces una libertad íntegra.
completamente. Y entonces, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal. ¿Se acuerdan de Jairo? Sí. Lo habíamos dejado hace un rato. Bueno, vinieron de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, nada más, imagínate la escena. O sea, ya no molestes al maestro, tu hija ya falleció, ya, ahí muere. O sea, qué difícil, ¿no? O sea, por un lado está este evento con la mujer enferma, que es salva y que es sana, que por supuesto tiene que producir un enorme gozo a todos los que están por ahí. Es que mire, esa venía toda apestada y ahorita ya el Señor la sanó y la salvó. O sea, tenían que estarle dando gloria a Dios. Y en ese ambiente de júbilo, porque no puedo pensar que esto haya sucedido en secreto. O sea, había una multitud alrededor. Y entonces, en esa condición, llegan los amigos de Jairo a decirle, ¿sabes qué, mano? Ya llévatela leve, tu hija ya falleció, ya no molestes al maestro. O sea, en ese ánimo, como queriendo apagar el brillo del milagro que acababa de hacer el Señor Jesucristo. ¿Para qué molestas más al maestro? Y continúa, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Podemos repetirlo? No temas, cree solamente. ¿Otra vez? No temas, cree solamente. ¿Había razón para que el hombre tuviera temor? Sí. Toda la razón. Seguramente los que vinieron a avisarle no eran desconocidos de él. A lo mejor vino el primo, el amigo, el vecino. Oye, ya, lamentablemente, pues ya se murió. ¿Mandé? O a lo mejor hasta el doctor, ¿no? No, ya se me fue, ¿no? Entonces, Jesucristo va al fondo, al punto del problema. No temas. Porque en el momento de recibir esa noticia, o sea, tú tienes la ansiedad de decir, yo quiero que Jesús vaya a mi casa, que ore por mi niña, que la sane. Y esta señora ya me vino a echar a perder el asunto, ya me distrajo y todo este tiempo, porque ahorita lo platicamos en unos minutos, pero quién sabe cuánto tiempo estuvo ese asunto dilatando el recorrido de Jesús. Y entonces, bueno, llegan y dicen, no, ya se murió. O sea, era como para poner un grave temor en el corazón de este hombre, porque había venido con ilusión, había venido con necesidad, pero con fe. Y el temor es el antídoto de la fe. Cualquier cosa de la que tengas temor está funcionando en contra de lo que Dios te ha enseñado que puede hacer o que hace en tu favor. ¿Tienes temor de enfermedad? Eso va contra la fe de que Dios es nuestro sanador. ¿Tienes fe de que te asalten? Eso va en contra de la fe que Dios nos enseña que podemos tener, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De que Él mandará a sus ángeles a nuestro alrededor para que nuestro pie no tropiece en piedra. No estamos solos, no estamos desvalidos. Dios está con nosotros. Y entonces llega Jesús al punto, al asunto, al centro del asunto. No temas. Y para no temer, ¿qué tengo que hacer? Creer. Creer, eso es lo que tengo que hacer para no temer. De otra manera, ves el periódico, como les digo, abres el periódico y salen chorros de sangre. Y entonces tú dices, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo van a venir a mi colonia? En la colonia de nosotros ha estado fuerte el asunto. Han estado robe, aún al mediodía. Se meten 2, 3 tipos a las casas que no están los dueños. Se meten y sacan cosas. En la noche desvalijan los autos. O sea, ha estado fuerte el asunto allá en nuestro rumbo. Y podríamos pensar, pues no es un rumbo feo. Es un rumbo que ha sido tradicionalmente tranquilo. No es de lujo, pero es una zona tranquila, normal.
Pero ha estado así la cosa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para no temer? Tenemos que creer. ¿Y qué vamos a creer? ¿Y a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer al chat? El chat llega y dice, ay, ¿qué crees? ¿Que pasó esto y esto y lo otro? ¿Por aquí? ¿Por allá? Y entonces es como para, casi, como para que sonara el teléfono. ¿No? O sea, alarma. Acaba de pasar esto y acaba de pasar al otro. Y cuidado, porque todo está horrible. ¿A qué le vamos a creer? Le vamos a creer lo que Dios dice. No temas, cree solamente. ¿Qué tenemos que creer? Tenemos que creer que para empezar somos hijos de Dios. Bueno, vamos a Hebreos 11:6, por favor. Ya vamos a terminar. Disculpen que hoy nos extendimos un poquito más de la cuenta. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que habla, es un compendio de la fe. Dice, pero sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar. Sin fe es imposible. Mira, da de marometas. O sea, párate de pestañas. Mira, haz lo que quieras, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que Dios existe. Si te acercas a Dios y no crees que Dios existe, eso es un asunto que no tiene ningún caso. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es además galardonador de a quienes, de los que lo buscan. Entonces, no temas, cree solamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ante circunstancias, ante eventos, ante una serie de cosas que pueden estar poniendo en jaque, poniendo en duda. Por eso les digo que hemos estado hablando de la duda. Toda tu fe, lo que tienes que hacer es creer. Y cree lo que Dios te enseña en su palabra. Eso es lo que necesitas creer. Lo que Dios te enseña en su palabra. Lo que Dios te revela a través de su Espíritu Santo. Como esa mujer que el Espíritu de Dios le transmitió el poder para sanar su cuerpo. Y ella se dio cuenta, sí, ya sané. Entonces le dice que sin fe es imposible. Vamos a regresar para ver qué pasó con la hija de Jairo, por favor. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga. Finalmente, después de todo eso, finalmente llegó a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, una niña que se murió del principal. Entonces, pues todos los que estaban por ahí en el ambiente del principal, pues entonces estaban pendientes de la salud de su hija. Resulta que sale por ahí el médico y dice, no, ya se murió, ya ni modo. Y ay, los lamentos y toda la se murió. Y ¿a poco no pasa a veces en los rumbos? Así de repente cuando un vecino se muere, así se hace la bolita, ¿no? Alrededor de la casa y todos comentando y todos diciendo, no, sí, una gran persona. O sea, todo el mundo ahí hablando bien del fallecido o mal, ¿no? Si se lo hubiera merecido. Entonces les dice, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. O sea, ¿qué estaba haciendo Jesús? Fortaleciendo la fe de todos. Estaba rompiendo el gobierno del diablo y de las tinieblas. Porque Satanás viene a traernos temor, viene a amedrentarnos, viene a encerrarnos, viene a oscurecer nuestra vida, nuestro corazón. Dice, y se burlaban de él. O sea, el principal de la sinagoga llegó y se postró delante de Jesús porque sabía que Jesús era
Hijo de Dios. Los que estaban ahí en el chisme, en la chorcha, en el duelo por la muerte de la niña, no les importaba quién era Jesús. A lo mejor habían oído hablar de él, pero no tenían ningún interés en las cosas del Señor. Y entonces por eso dice, y se burlaban. Llega Jesús a donde hay un muerto y dice, no está muerto, está dormido. Ay, pues, estás loco. Pues si ya dijo el doctor que se murió, pues ya se murió. ¿Para qué le das falsas esperanzas a Jairo? Más daño le vas a hacer. Pero él, echando fuera a todos, y eso es precioso, porque cuando la gente no te ayuda en tu fe, no la necesitas. Tú necesitas rodearte de gente que tenga fe. Si con los que estás solamente te hablan calamidades y derrota, por favor, échalos fuera. Así como hizo Jesús. Echarlos fuera no dice, y amablemente les pidió que salieran. O sea, ¿cómo le hizo? ¿Se acuerdan cómo le hizo a los cambistas del templo? Que agarró una cuerda como la de mi profesor que me surtió en cuarto de primaria. No dice que lo haya hecho así, pero simplemente los echó. O sea, ¿sabes qué? Váyanse. No estén aquí. ¿No van a ayudar? Váyanse. Órale, para afuera. ¿No? Puedo ser de la mejor manera, pero enérgico. Los echó fuera. Dice, tomó al padre y a la madre de la niña, o sea, Jairo y su mujer, y a los que estaban con Jesús, sus discípulos, su equipo, su gente de fe. Dice, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Next. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Quiénes se espantaron? ¿El papá y la mamá? No. ¿Los discípulos de Jesús? No. La bola de chismosos que estaban ahí se espantaron. ¡Ay, pero cómo si ya estaba muerta! Pero, ¡ay, qué barbaridad! ¿No? ¿Y saben cómo dice? 12 años tenía la niña. ¿Se acuerdan cuántos años estaba enferma aquella mujer? 12 años. ¡Qué casualidad! Nada más como un dato curioso. Dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿A quién? ¿A Jesús? A la niña. O sea, denle de comer, atiéndanla. Ya está bien, órale. Estaba grave. Cuando llegó Jairo estaba grave. Y cuando una persona está grave, por lo general restringen el alimento y todo eso. Aún la persona no tiene ganas de comer, se siente tan mal que no tiene ganas. Entonces, denle de comer, aliméntenla, celebren que el Señor ya hizo el milagro. Dice, les mandó mucho que nadie lo supiese. Ahora, Jesucristo nunca pecó de vanidoso. Nunca dijo, vayan y hagan esto y esto y lo otro y me consiguen un teatro y me consiguen un auditorio y quiero 2 toneladas de equipo para poder predicar. O sea, el Señor nunca hizo eso. Más bien les recomendó ser discretos, que nadie lo supiese. Ahora, seguramente Jesús sabía que si se corría demasiado la voz, iban a empezar a venir los religiosos a querer tocar la puerta de Jairo para sanarse, porque así es la gente religiosa. Entonces ahí Jesús hizo un milagro. Ay, no, vamos a orar a la santa cama de la niña. Vamos, o sea, la gente inventa una serie de cosas en ese afán religioso. Entonces, digo, sean discretos, o sea, no se vayan a buscar que al rato les vayan a querer construir aquí una ermita, ¿no? Bueno, Él les mandó que nadie lo supiese. Como les decía yo en un principio, estábamos hablando de la duda. Y con respecto de la duda, habíamos dicho lo que nos enseña la palabra. Dice, nunca piense el que duda que obtendrá algo del Señor. Entonces, Jairo
demostró que tenía la convicción de que Jesús iba a sanar a su hija. Para eso fue. La mujer esta decidió acercarse a pesar de toda la multitud para llegar hasta tocar a Jesucristo. Y en los dos casos hubo una solución, hubo una solución milagrosa para el asunto. Entonces, si nosotros pensamos aquello, bueno, aquí estamos ya, Santiago 1:27, dice, nunca piense quien tal haga. ¿Quien tal haga qué? Quien dude. Nunca piense quien dude que obtendrá algo del Señor. Entonces, cuando se trata de que estemos creyendo algo que Dios va a hacer, tenemos nosotros que mantenernos firmes, ¿sí? Firmes en aquello que estamos creyendo. No dudando, porque en el momento en el que damos lugar a la duda, en ese momento se rompe cualquier posibilidad de que Dios haga algo. Y lo mismo sucede para enfermedades, lo mismo sucede para seguridad personal, lo mismo sucede con promociones en el trabajo, lo mismo sucede en nuestra vida diaria. Entonces, no dudemos, porque la duda genera temor. Aquellos que vinieron a decir que la niña estaba muerta estaban sembrando duda en el corazón de Jairo. Y el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Entonces, hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro gobierno, pero nunca estarán fuera del gobierno y de la autoridad de Dios. Y si nosotros somos gente de Dios, entonces podemos confiar de que nuestro Dios actuará en favor de nosotros. Amén. Bueno, pues gracias por su atención. Quiero que oremos para concluir este tiempo. Y si hay alguna situación así de necesidad, que bueno, todos tenemos situaciones de necesidad, unas de una forma, otras de otra, como en este caso, una enfermedad muy prolongada, otra era una enfermedad de muerte, y aquí Jesucristo dio solución en ambos casos. Entonces, pues vamos a orar, vamos a creer, no vamos a dudar. Vamos a creer, vamos a mantenernos firmes, porque Dios está con nosotros. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos permites entender, nos permites considerar las cosas como han sido y de qué manera, Señor, tú te has manifestado con poder, con autoridad para deshacer toda obra del diablo. Y nosotros en este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo para terminar por completo, Señor, toda obra del diablo en contra de nuestra vida. Toda duda sembrada en nuestro corazón por nuestro adversario, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Así como Jesús echó fuera a esas personas que no creían y que estaban solamente ahí por morbo y viendo las cosas, así nosotros echamos fuera toda semilla de duda que pueda haber en nuestro corazón respecto de aquellas cosas, de aquellas necesidades que hemos presentado delante de nuestro Dios. Y te damos gracias, Padre, porque esto nos lleva a una libertad completa, para que podamos disfrutar la vida que tú nos das, para que podamos estar gozosos de saber que tú tienes dominio sobre todas las cosas y que en ti, Señor, nosotros podemos vivir en paz. Así como Jesús le dijo a esa mujer, ve y ten paz. Así nosotros, Señor, dejamos esto en tus manos, echamos fuera la duda, declaramos que solamente creemos y con la duda echamos fuera todo temor y te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Bendito seas siempre. Amén.